Voy a desarrollar un tema, me han pedido desarrollar un tema que tiene por nombre El corazón restaurado de un adorador. Y ya que estamos en la posibilidad de compartir la pantalla, no sé si por ahí me pueden permitir compartir el anfitrión la pantalla para mostrar al menos desde los apuntes que he hecho para que algunas personas por ahí a lo mejor quieren hacer captura de pantalla a lo que se vaya a predicar y así es un poquito más ágil también poder verlo. Si por ahí me permiten, no sé quién sea el anfitrión, pero si puede habilitar la función de compartir la pantalla, agradecería muchísimo. Si no se puede, no hay problema. No, sí se va a poder, hermano. En Ah, breve, ahí estamos, haciéndonos de perfecto. ingenieros. Como lo van a grabar, se va a grabar entonces la pantalla con la exposición temática. Así también les sirve a ustedes como un recordatorio para los que quieran repasar. Exacto. ¿Y quién está de anfitrión, hermana? Bueno, están 2 hermanitas en la parte técnica acompañándonos. Ahí está, ya Ahí me está, habilitaron. ya. Son estas ingenieras de sistemas. Ahí está, listo. Bendito sea Jesús. Ahora evangelizar a través de las redes siempre tiene estos inconvenientes. Eh, Hay una hermana que hace eventos sobre la Divina Misericordia, que incluso le hackearon la cuenta y comenzaron hasta a poner pornografía. Y así hay varios hermanos que han tenido inconveniente, ¿no? Con este tema, el manejo del Zoom. Pero bueno, hay que ir acomodándonos y ajustándonos también en estos tiempos a estas metodologías, estos medios para poder evangelizar. Entonces, voy a hacer una breve oración pidiéndole a Jesús que nos dé inteligencia para poder comprender la hondura y la profundidad que Él nos quiera, de lo que nos quiera decir en esta noche. Bendito y alabado sea Señor Jesús por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos. Tú que conoces nuestro corazón, las inquietudes de nuestra alma, pero sobre todo la necesidad que tenemos de ti. Te pedimos, Señor, que derrames sobre nosotros la potencia de tu Espíritu Santo, para poder comprender la hondura y la profundidad de lo que nos quieras decir en esta noche, y para poder, Señor, sincronizar nuestro corazón con tu sagradísimo corazón. Que por la intercesión de la Virgen Inmaculada, Nuestra Señora del Rosario, nos sea concebida la gracia de poder disponer todo nuestro ser a la acción de tu divina providencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la Ahora y en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Voy a compartir el texto de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Lucas capítulo 7 del 36 al 50. La reflexión de esta noche se llama El corazón restaurado de un adorador. Dice la Sagrada Escritura. Un fariseo le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo,
se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos su cabeza, con los cabellos de su cabeza secaba sus pies, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien se le perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Santifica, Señor Jesucristo, mis labios y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, cuando me solicitan un tema, con mucho gusto lo acojo dentro de mis posibilidades y sobre todo discierno, trato de orar y de preguntarle al Señor qué es lo que quiere que se comunique, qué es lo que quiere que se transmita a los hermanos. Y esa es la razón de este texto que vamos a meditar. A la luz de lo que hemos leído, quisiera empezar esta reflexión con lo que se dice en el versículo 47 de este texto. A quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Y quisiera preguntarte a la luz de estas palabras de Jesús: ¿cuánto amor tú le demuestras a Jesús? Tú que has sido llamado por Jesús a través del párroco o a través de los hermanos a este bendito servicio. Te pregunto, hermano, te pregunto, hermana, en esta noche, ¿cuánto amor tú le estás demostrando a Jesús? Estudiemos este texto y dejemos que Jesús nos hable al corazón, como va a decir a través del profeta Oseas en el capítulo 2, en el versículo 16. Te seduciré y te llevaré al desierto y te hablaré
al corazón. Esto significa que Dios nos habla en medio de nuestra sequedad, en medio de nuestra aridez interior. Jesús nos habla para, con su gracia, inundarnos. Y cuando oraba por ustedes, sentía esto. No sé si este sea el mejor momento de tu vida espiritual. No sé si te encuentras el día de hoy pasando por una buena etapa en la fe, pero es en este momento el tiempo indicado, el kairos, el tiempo de la gracia, para que escuchemos este pasaje. Es decir, en la vida espiritual no hay casualidades, sino causalidades. En la vida espiritual no hay coincidencias, sino hay providencia. Es Dios hablándonos al corazón, a ese corazón que Él conoce, a ese corazón que Él quiere sanar, a ese corazón que Él quiere transformar. Cada vez que nosotros estudiamos un pasaje en las Escrituras, no lo hacemos para saber lo que Jesucristo dijo en el pasado, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Cada vez que estudiamos un pasaje lo hacemos con la intención de saber lo que Jesús nos quiere decir hoy. De Jesús no se puede hablar en clave de pasado, sino siempre de presente. Y las palabras que encontramos en esta noche en el Evangelio son palabras actuales para cada uno de nosotros. Voy a ir explicando versículo por versículo este texto con el cual Jesús nos quiere hablar. Va a decir del versículo 36 al versículo 38. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y los ungía con perfume. Pues bien, nos encontramos ante un pasaje que es propio del tercer evangelio, que es propio de la reflexión que hace Lucas sobre Jesús de Nazaret. El evangelista nos va a narrar el encuentro que Jesús va a tener con dos personajes. Uno llamado Simón, el fariseo, y la otra simplemente es conocida como una mujer, cuyo nombre no es preservado por el evangelista. Solo se nos dice en el versículo 37 que ella era una mujer conocida por aquello a lo que se dedicaba, era una mujer pecadora pública. ¿Y qué significa esto? El pecado que tú y yo cometemos queda siempre en el foro interno. Nuestros pecados no son hechos en público, o al menos tratamos de cuidarnos de ello. Ante la mirada de los demás, cuidamos nuestra propia honra. Por eso cuando miramos a una persona, cuando tú y yo miramos a alguien, tú no vas a ver en esa persona soberbia, gula, avaricia, ira, lujuria, pereza o envidia, ¿no? Los pecados capitales. No podemos ver el pecado que la persona lleva por dentro. Podemos quizás tener acciones que manifiesten ese pecado que llevamos ocultos. Hay acciones que pueden de alguna manera permitirnos deducir
el pecado de la persona, ¿no? Puede haber una examinación a ese nivel, ¿no? En teología moral se analiza la moralidad de los actos humanos, pero en el fondo no sabemos lo que está pasando en el corazón de los hombres. Ahora quisiera que te imagines lo siguiente. Imagínate que todos los que estamos acá en este momento compartiendo esta reflexión, pudiéramos ver ese pecado que tú confiesas a Dios con vergüenza en lo secreto. Ese pecado repetido, que a ti te apena, que confiesas en lo discreto al sacerdote, que tiene que guardar silencio de aquello que tú le cuentes. Imagínate que en este momento podemos ver el pecado del otro. Sería como algo vergonzoso que los demás vean que no somos de pronto tan correctos como aparentamos ser, que los demás puedan ver que no somos las personas idóneas que a veces queremos ser. Nuestra honra se vería herida, se vería afectada y hasta eso sería humillante, ¿no? Hay una herramienta de la psicología cognitiva que se llama la ventana de Johari. Y este psicólogo va a decir lo siguiente, que el ser humano es como una ventana. Esto significa que puede ver hacia afuera, pero también de afuera se puede ver hacia adentro. Entonces el ser humano es como una ventana que tiene 4 divisiones. La primera es el área libre. Lo que yo quiero que los demás vean de mí. Cuando yo me presento, normalmente presento los aspectos positivos, las virtudes y las cosas buenas que tengo. Me presento con una sonrisa, con cierta amabilidad y con gestos de cordialidad a los demás. Este es el área libre, lo que yo quiero que los demás vean de mí. Luego está el área oculta, aquello que yo no quiero que los demás vean de mí. Entonces, todos tenemos cosas que ocultamos. Le llamamos intimidad. Todos, dentro de esta intimidad, dentro de esas cosas que ocultamos, podemos ocultar situaciones que nos llenan de profunda vergüenza, que nos llenan de profundo dolor y que son a veces causa de heridas psicológicas, como por ejemplo, a mí me ha tocado orar por una señora que ella a los 19 años tocó sexualmente a su sobrino y esto ella lo arrastró por muchísimos años. Me tocó orar un día por un hombre que fue violado por su tío y él me abre su corazón terminado un evento de sanación y este hombre tenía 65 años. Cuando esto sucedió él tenía 14. Es decir, todos tenemos situaciones dolorosas, experiencias traumáticas, todos tenemos situaciones pecaminosas que no queremos que los demás vean, que los demás sepan, ¿no? Si hemos sido infieles, si hemos abortado, si hemos pecado de alguna manera, como por ejemplo hace unas semanas atrás daba un taller de sanación sobre el perdón y decía que a veces las personas se resienten con Dios. Y son muchas las personas que dicen a Dios te odio, pero no se lo quieren decir a nadie, ni lo quieren confesar. Son muchas las personas que maldicen a Dios y no lo quieren confesar por un tema de vergüenza, por un tema de sentirse juzgados. Entonces, este es el área que ocultamos. Tú y yo ocultamos cosas que no queremos que los demás vean. Luego está el área ciega. Lo que yo no veo de mí, pero que los demás sí se dan cuenta. Ese es el área ciega. Es decir, yo en este momento no puedo ver lo que hay detrás de mi cabeza. Tú no puedes ver lo que hay detrás tuyo. Solo puedes tener una visión de 180 grados, algunos probablemente un poquito más atrás. Pero la cuestión es de que hay cosas en nuestra vida que nosotros nos vemos
y que los demás sí se dan cuenta. Esta es la tercera área. Luego está la cuarta área, que es el área oscura, cosas que están ahí guardadas en el inconsciente que conoce Jesús, que sabe administrar para nuestro bien el Señor. Entonces, imagínate ese pecado oculto, tuyo y mío, que en este momento los demás puedan ver, que en este momento los demás puedan conocer. Repito, esto nos avergonzaría al vernos descubiertos y sería una cuestión humillante, ¿no? Pues bien, el caso de esta mujer es más o menos así. El caso de esta mujer es que su pecado ha trascendido el foro interno. Sus actitudes, su comportamiento, su estilo de vida ha puesto en evidencia, ha puesto en manifiesto la miseria que ella lleva en secreto en su alma. Y es en ese sentido que no se nos da, escucha bien esto que es muy importante, ¿eh? No se nos da ninguna referencia sobre si su pecado era de orden sexual o no. He leído, para hacer la reflexión acá, siempre hago lectura de otros autores, hago lectura en internet a ver la opinión de algunas personas. Entonces siempre como teólogo trato de averiguar distintas visiones, ¿no? No me concentro solo en la mía. Y he encontrado cantidad de personas que señalan que esta mujer era prostituta. Y de pronto no hay un indicio que nos diga eso en el texto que hemos leído. Entonces no es correcta esa especulación. No podemos llegar a esa conclusión por algún dato que nos insinúe eso en el pasaje, pero de por sí estoy absolutamente seguro que tú debes haber pensado que esta mujer es una mujer pecadora a este nivel, ¿no? Que era una prostituta. No se nos dice eso. Lucas simplemente nos dice que esta mujer era juzgada como una pecadora pública. Con esa expresión, Lucas, atención a esto que es muy importante, que esto es muy, muy valioso. Con esta expresión pecadora pública, Lucas, más que decirnos si era o no prostituta, porque si era prostituta lo pudo haber puesto, sin ningún reparo, lo pudo haber señalado, pero no lo ha señalado, porque el evangelista no quiere que lleguemos a esta conclusión, sino que quiere que miremos algo más de lo que de pronto en una mirada muy superficial del texto y en una lectura muy superficial del texto pudiéramos entender. Lucas, repito, más que decirnos si era o no una prostituta, nos dice que ese pueblo, en ese lugar donde esa mujer vivía, la gente había puesto su mirada acusadora sobre ella. La gente había puesto su mirada acusadora sobre ella. Yo conocí un caso que me tocó acompañar de una mujer que entró desgraciadamente en una etapa difícil de su vida. Su matrimonio estaba muy deteriorado, mucho maltrato de parte de su esposo. Finalmente, ella le es infiel al marido con otra mujer. Y en este pueblo, en esta ciudad del interior del país, todos se enteraron y se generó un escándalo terrible, terrible. Yo recibí, como soy el guardián general del movimiento, la petición del señor obispo de retirar a esta mujer de esa zona, de esta comunidad, que ya ella no estuviera en la comunidad. Se me pidió eso. Entonces tuve que obedecer. Sin embargo, esto no significara que no la acompañara. Esta mujer tuvo que salir de este lugar, no voy a decir lugar para no generar morbo. Esta mujer tuvo que salir de esta ciudad y venir a Lima. En Lima la acompañábamos con una psicóloga,
con un sacerdote amigo mío y la acompañé yo también en todo un proceso para recuperarla porque se deprimió, se destruyó su matrimonio, sus hijos quedaron psicológicamente afectados. El diablo destruyó esa familia, la destruyó. Pero lo más doloroso fue la experiencia del juicio popular, fue la experiencia de la mirada acusadora de las personas, fue lo que más la destruyó. Entonces, Lucas, con esta expresión pecadora pública, Lucas, más que decirnos si era prostituto o no, porque eso no interesa, nos dice Lucas, nos dice que ese pueblo la mira con una mirada acusadora. Y es que a veces tenemos la tendencia de mirar por encima del hombro, sintiéndonos mejores a los demás. Tengo una hermana que estamos formando una comunidad en Costa Rica, San José de Costa Rica, en donde tengo que llevar justo también un curso de exorcismo y oración de liberación. Justo hoy día me lo confirmaban. Y esta hermana es una hermana que tiene unas ganas de orar impresionante. Me dice, hermano, el Santísimo queda a 2 cuadras de mi casa y estoy ahí toda la tarde, hermano. Siento que Jesús me habla, el Señor me da una presencia suya importante, hermano. Me siento así, pero no soy digna. Y ella sí me decía, yo no soy digna, hermano. Y el Señor me toca y tengo estas experiencias, pero no soy digna. Entonces, 3 veces le escuché en el acompañamiento espiritual que le hacía a la hermana, repetir 3 veces la frase, no soy digna, no soy digna, no soy digna. De que Cristo me regalara dones, que me regalara carismas, que Cristo se me manifestara de esta manera, que querrá conmigo. Entonces yo le dije a esta hermanita, le hablé de mi propio testimonio, porque soy pecador, ¿no? Le dije, hermana, yo a veces me ha pasado en la universidad cuando he estado orando de rodillas en el Santísimo, que miraba a la monjita que oraba sentada y a veces le decía a la hermana, se me venía la terrible tentación de pensar que yo a lo mejor tenía una vida de oración más profunda que la misma monjita, solo porque yo oro más tiempo de rodillas. Le dije a esta hermana, cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que sufría de soberbia espiritual, de creerme importante, de creerme valioso, de creerme necesario, pero sobre todo de creer que tengo una buena vida espiritual y probablemente mejor que la de los demás. Tenga cuidado, le dije a la hermanita, porque así somos los seres humanos, tan frágiles, tan miserables. Y le decía ella, más bien, como va a enseñar San Juan de la Cruz, que hemos celebrado en esta semana, él va a enseñar lo siguiente, que cuando Jesús nos da un don, para saber si es de Dios, hay que rechazarlo. ¿Y por qué hay que rechazarlo? Porque solamente así el alma no se va a llenar de vanidad. Si Dios quiere que ese don lo ejerzamos, Él se encargará. Pero cuando el alma tiene estos indicios de decir, no soy digno, no soy digno, no soy digno, es que nadie hay digno. El Señor nos da sus gracias no porque somos dignos. Nadie aquí lo es. Yo no soy digno de ser teólogo, no soy digno de predicarte, ni tú eres digno, ni digna de ser adorador. Él nos da la gracia que nos da porque nos hace falta. Entonces, el pecado más terrible y más común, y a la vez el más corruptor del alma, es ese, la soberbia espiritual, que se manifiesta, escúchalo bien, a través de la crítica y esa sensación de sentirnos mejores que otros. Así se manifiesta.
cuando critico, cuando miro el defecto, cuando miro el pecado, cuando miro la situación. Por ejemplo, un día estaba en un grupo de oración que me invitó a predicar y terminada la prédica se me acercaron y me dijeron, hermanito, hable con ese hermanito porque ese es el soberbio del grupo. Así me dijeron las señoras, dos señoras. Y yo le dije a las señoras, y seguro ustedes son las humildes del grupo. Fíjate tú, a veces tenemos esta actitud, a veces tenemos esta tendencia de juzgarnos mejor que los demás. Como un día una señora me dijo, hermano, ojalá que mi marido se salve y se vaya al cielo, porque como es, nunca ha pisado una iglesia, ha sido borracho, mujeriego, me ha pegado, ha sido un mal hombre, ojalá que se salve. Y yo le decía, bueno, también ojalá que se salve usted, hermana, porque con esa boca que tiene y con las palabras que revela, simplemente se ve que su corazón está corrompido por el odio y la venganza. ¿Cómo Dios no va a perdonar a su esposo lo pecador que es si la perdona a usted, señora? Otro día, una persona me dijo, es que hermano, mis primas no van a misa y están alejadas de Dios. Y yo le dije, ¿y quién le asegura a usted que yendo a misa todos los días está cerca de Jesús? ¿Acaso usted no conoce a Judas Iscariote, apóstol del Señor, que físicamente estaba con él, pero con el corazón completamente lejos de Jesús? Esta es la soberbia espiritual, que, como digo, se manifiesta con dos principales signos. La crítica, como aquellas personas, por ejemplo, que se me acercan y me dicen, hermano, le cuento para que ore por esta hermanita, y me cuentan la vida, la pasión y la muerte de aquella persona. No es necesario para orar por alguien. Es que la hermana, hermanito, tiene esto, tiene lo otro. Esa es la soberbia espiritual. Por ejemplo, un día una jovencita de 21 años de edad había caído en la fornicación. Era su primer acto sexual, había perdido la virginidad con un chico. Ella le cuenta a una hermana mayor de su comunidad y esta hermana mayor de su comunidad, casada, la juzga, le evalúa, le dice, qué mal, hermana, que le has fallado a Jesús, que tienes que arrepentirte, que tú no eres una prostituta para andarte acostando con cualquier hombre y que esto y que lo otro. Que la chica me lo contó porque se sintió apenada, avergonzada. Y como yo conozco a la hermana, me acerqué a hablarle sobre este caso en particular y le hice una pregunta a la hermana. Le dije, hermana, ¿usted se casó virgen? Y la hermana me quedó mirando. Hermano, usted no tiene por qué preguntarme eso, porque usted ha juzgado este hecho de que la hermana haya caído en fornicación. Por eso yo quiero preguntarle si usted se casó virgen, si usted guardó la castidad, la abstinencia, se casó virgen, y de pronto por eso a lo mejor no entiende la debilidad de su hermana. Probablemente es así. Porque si usted ha cometido el mismo pecado, ¿acaso no dijo Jesucristo, nuestro Señor, en el Evangelio de Juan, el que esté libre de pecado tire la primera piedra? Y dice la Escritura que empezando por los más viejos, comenzaron cada uno a retirarse. ¿Y sabe qué significa? Le dije que los más viejos en la iglesia son los más pecadores. Los más viejos en la iglesia son los más pecadores. Más años has vivido, más pecados has cometido. Nada más que a veces se piensa que cuando uno ya tiene cierta edad, pues ya no se cae en pecado, ¿no? Por eso ya hay algunos que se confiesan una vez al mes, cada 2 meses, ¿no? Y uno puede pensar que ya no cae en pecado. Por eso esta es la primera actitud, la crítica. Y la segunda es sentirme mejor. Por ejemplo, un día una chica me dijo, es que hermano, esta hermana de mi comunidad no ora.
hermanita, tú tienes 65 años de edad, tus hijos tienen 28 años de edad, el menor, esta no ora porque es madre para sus hijos todo el día atendiendo. Tiene 3 hijos, uno de 11, otro de 5 y otro de 2. ¿En qué momento quieres que la pobre mujer ore? Entonces no es que tú seas mejor que ella. Ella está viviendo su fe con sus limitaciones y tú con las posibilidades que tienes. A lo mejor tú tienes más posibilidad de orar y la otra persona no, pero eso no te hace mejor. Entonces, este tipo de tentación, escucha bien, es muy asidua entre aquellos que hacen progresos en la vida espiritual. Y probablemente me encuentro en esta hora con personas que están haciendo progresos en la vida espiritual. Y escúchame bien, probablemente como tú ves que avanzas, crees que es por tu propia virtud. Y como va a decir San Agustín, ¿no? La soberbia infla. Y la inflamación no es signo de grandeza, sino signo de enfermedad. Y probablemente los que hacemos progresos en la vida espiritual tenemos la terrible tentación de juzgar el por qué los otros no son igual a nosotros. Entonces, esto es interesante. El versículo 39 de nuestro texto dice lo siguiente. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Aquí ya nos acercamos a una parte importante de esta reflexión. Miremos la actitud de este hombre llamado Simón, fariseo. La actitud de Simón es importante analizarla. Los judíos tenían la costumbre de invitar a comer, de invitar a cenar a algún maestro cuando éste había predicado en la sinagoga. Ahora, si tú te fijas bien en el texto, Jesucristo es llamado rabí, en la traducción maestro. Así lo llama Simón. Entonces, muy probablemente, como luego 2 capítulos después vamos a analizar en Lucas, que Jesucristo estuvo en una sinagoga y ahí se le acerca el padre de una hija que estaba a punto de morir, que se llama Jairo, que es el jefe de la sinagoga. Probablemente Jesucristo ha estado predicando en esta zona de Galilea antes de pasar a la Decápolis. Entonces, los judíos tenían esta costumbre, era para ellos un gesto gentil, cortés, invitar al maestro itinerante a comer a su casa, ¿no? Entonces se podría pensar que el banquete se dio posteriormente a una enseñanza sinagogal de nuestro Señor Jesucristo. Esto supone que las palabras de gracia, de bendición que tiene Jesús, impresionaran a Simón el fariseo. Simón el fariseo, como otros fariseos, se sentían cautivados por cómo enseñaba Jesús y con la profundidad con la que enseñaba. Como van a decir, enseñaba como quien tiene autoridad. Por eso es que fariseos como José de Arimatea, fariseos como Nicodemo, entre otros, se hicieron discípulos de Jesús en secreto. Entonces, Simón le llama maestro, porque reconoce una autoridad de Jesús, una autoridad pedagógica, catequética, reconoce una gracia en el Señor y se siente impactado. Probablemente también los comensales, los que fueron a comer esa noche a la casa de Simón el fariseo, más o menos
la costumbre judía era cuando uno invitaba a alguien a comer, se dejaba la puerta abierta. No como nosotros, invitamos a comer y cerramos la puerta. Entonces se dejaba la puerta abierta para que las personas que quisieran ir fueran, porque se tenía la costumbre que estos maestros durante la comida, ellos comían semiacostados, durante la comida solían predicarle a las personas, solían dar breves enseñanzas, ¿no? Entonces por eso los comensales también que habrán asistido a la sinagoga se habrán sentido impactados por Jesús. Y escucha bien, esa mujer pecadora pública muy probablemente también estuvo ese día cuando Jesús predicó en la sinagoga. En más de una oportunidad, yo me he sentido revelado por Dios, mirado por Dios después de una prédica, y tú también puedes haberlo experimentado. Yo un día estuve en una clase de teología en donde el profesor, el catedrático, estaba hablando sobre la vocación del teólogo. Y cuando el profesor hablaba, yo lo único que sentía era una emoción en el alma y sentía ganas de llorar durante la enseñanza. No era ni siquiera una predicación, pero se hablaba de Jesús. Y lo que hice en el salón de clase, y el profesor se dio cuenta de eso, fue ponerme en esta posición y comenzar a orar y dar gracias a Dios por haberme llamado a ser teólogo. En ese momento caí en cuenta de la honrosa vocación a la que me llamaba. Terminada la clase, me fui corriendo a la capilla y postré mi rostro en el suelo y oré. No entré a las siguientes horas de clase, me quedé todo el día orando ahí. Entonces, muchas veces tú puedes haber tenido esta experiencia que has sido tocado por Dios durante una prédica, en algún retiro, en algún evento. Te has sentido conmovido. Yo recuerdo que en una reflexión que estaba dando en Alemania, en una zona que nos toca evangelizar, que es ciudadanos de lengua alemana, yo no hablo alemán, había una traductora que es de nuestro movimiento allá en Winterlingen, que queda 1 hora y media de Stuttgart, y yo predicaba y esta hermana traducía, y la traducción no siempre es igual, ¿no? La hermana no es traductora profesional, es una mujer que habla 4 idiomas, tiene estabilidad, pero no es traductora profesional. Y yo miraba a un luterano, porque a estas reflexiones en estas zonas vienen hermanos de otras denominaciones religiosas. Allá la visión es más ecuménica que acá en Latinoamérica, es completamente distinto. Entonces, había un hermano luterano que durante la reflexión estaba llorando. Estábamos narrando el milagro del exorcismo que Jesucristo hizo a un niño del cual su papá vino suplicándole a Jesús porque el demonio lo tiraba al fuego y lo tiraba al agua, del capítulo 9 de Marcos. Y este hombre lloraba. Y yo lo miraba y sentía el fuego del Espíritu Santo. Yo no sé qué estaba traduciendo la hermanita, pero bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, esta escena es importante porque ¿cuál es la razón por la que esta mujer va a buscar a Jesús? Porque se sintió tocada, porque se sintió traspasada por las palabras de Cristo. Por eso el texto no nos sugiere que por alguna razón en particular Simón el fariseo invita a Jesús. Pudo haber sido ya que por una simple cuestión de hospitalidad, ¿no? O sea, hay algunas culturas, sobre todo las orientales. Yo conocí a un sacerdote pakistaní en Roma, que era un sacerdote muy hospitalario, nos invitaba a comer, un sacerdote pobre, y nos invitaba a comer su comida, ¿no? La comida propia de Pakistán. Entonces mi esposa me decía, paga tú la cuenta. Y yo le decía, no, porque probablemente en la cultura de ellos, este es el gesto correcto, ¿no? Vaya a ser que yo pague la cuenta y se sienta ofendido. Entonces hay que abrirnos culturalmente.
Y efectivamente él nos dijo que una de las virtudes de su raza, de los pakistaníes, es la hospitalidad. Comparten hasta lo que no tienen, dice. Aparte que esa semana que estuve en Roma con él fue de gran experiencia para mí, un sacerdote muy valiente, que en su parroquia en Pakistán le han hecho 2 atentados y se ha salvado 2 veces. Y él no quiere, porque es muy inteligente, es doctor en filosofía, y él no quiere enseñar en Roma, sino que quiere seguir trabajando como un simple pastorcito en Pakistán. En fin. Entonces hay en algunas culturas, sobre todo en las orientales, que hay mucha hospitalidad. Mucha hospitalidad. Un judío, por ejemplo, cuando te invita a comer a su casa, quiere compartir contigo la vida. En el pensamiento nuestro, si tú me invitas o yo te invito a comer, es simplemente para compartir un momento. Pero cuando un judío te invita a comer, significa te abro mi vida, entre mi vida, te hago parte de mi vida. Por eso el texto de Apocalipsis 3:20, entraré a cenar con él y él conmigo. Entonces hay un compartir, hay una comunión, ¿no? Entonces, puede ser que esa ha sido la razón por la que Simón el fariseo lo invitó, por un tema de hospitalidad o por un motivo de curiosidad, porque Jesús hasta este momento, lo que nos cuenta el Evangelio, que ya es un hombre famoso. Solamente en el capítulo 7, en la ciudad de Naín, en el pueblo de Naín, ya ha resucitado a un muerto. Entonces Jesucristo, su fama lo precedía, ¿no? Entonces puede ser que también lo invita por curiosidad o para formarse un juicio de ese hombre del cual se habla tanto, o posiblemente para espiarle, pues, ¿no? A veces también hacía esto, ¿no? Había escuchado de Jesús, que probablemente el Mesías, y quería espiar, ¿no? Quería mirar y analizar sus gestos y sus palabras. Sin embargo, se nos muestra que Simón siente una simpatía con Jesús. Si tú te fijas bien en cómo comienza el texto, él dice que este fariseo le ruega a Jesús. Probablemente le dijo, Señor, ven a comer a mi casa. No, no te preocupes, no es necesario. Señor, ven a comer a mi casa. No, no te preocupes. Señor, te ruego, ven a comer a mi casa. Entonces probablemente nos encontramos en esta escena, ¿no? Una cierta simpatía que siente Simón, el fariseo, por Jesús. Cuando Simón ve que esta mujer pecadora tocaba a Jesús y tiene todos estos gestos para con él, el fariseo cae en la crítica interior, en esa soberbia espiritual que hemos descrito ampliamente. Este fariseo de pronto interiormente comienza a criticar, y este mal es tan difícil desprenderlo del alma, tan difícil que una persona que hace progresos en la vida espiritual caiga en cuenta de él. Es bien difícil. Entonces, los comensales que estaban ahí, los que miraban a toda la mujer que era pecadora pública, los comensales, no ven el pecado del fariseo Simón, porque está en su foro interno. No tienen, Simón el fariseo no tiene algún gesto exterior que lo delate. Es decir, él está criticando en su interior, pero ¿cómo verlo? ¿Cómo saberlo? Su crimen no es visto, no deja evidencia, no hay huella que nos permita intuir que este hombre en ese momento estaba cayendo en desgracia espiritual. Y es por eso que esto es interesante, ¿no? Porque el texto nos muestra, y es que hay pecadores públicos y hay otros pecadores privados, pero finalmente todos somos pecadores. Fui invitado hace mucho tiempo a un evento de evangelización en la ciudad de Morales, un evento internacional, venía gente de Brasil, Ecuador, en la selva, ¿no? En Tarapoto. Había más de 3.000 almas, habían sacerdotes, religiosas, y estaba el señor obispo de Tarapoto. Entonces, en medio de mi reflexión, yo le dije a la gente, dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, hermano, hermana, tú y yo tenemos 2 cosas en común. Hermano, hermana, tú y yo tenemos 2 cosas en común.
Lo segundo que le vas a decir, lo que tenemos en común es que somos pecadores necesitados de salvación. Y comenzaban a decírselo, todo el mundo se lo decía al padre párroco, a la monjita, a los hermanos del grupo, pero nadie se lo quería decir al señor obispo de Tarapoto. Entonces, con todo el respeto de su investidura, le dije, señor obispo, usted y yo tenemos dos cosas en común, que somos pecadores y estamos necesitados de salvación. El señor obispo se puso en pie y con fuerte voz, porque estaba un poco lejos, dijo, tiene usted razón, hermano. Todos acá somos pecadores y estamos necesitados de Jesús. Fíjate, esta cuestión tan sencilla. Todos somos pecadores. La cuestión es que a algunos se nos olvida. Todos somos pecadores, los que estamos viendo esta transmisión. Todos somos pecadores, pero a veces se nos olvida. Solo porque nuestro pecado queda en el foro interno y los demás no lo ven, no significa que no seamos pecadores. Por eso, yo quisiera que mires y con conciencia mires tu pecado y con conciencia asumas tu posición de pecador. Porque Lucas también nos va a narrar otro encuentro de otro fariseo, uno que oraba y le decía, Señor, yo ayuno, oro las 3 veces al día que pide la religión judía, oro, doy diezmos, doy limosnas y no soy como este publicano. Y luego el otro publicano no quería levantar la mirada a Dios y decía, Señor, perdóname que soy pecador. La Escritura, Jesús nos dice que el pecador publicano salió recibiendo la gracia de Dios y el otro salió vacío. ¿Y esto por qué? Porque a veces podemos orar y acercarnos a Jesús sin esta conciencia. A veces sí sabemos que somos pecadores de manera teórica, pero como va a decir un gran santo, San Alfonso María de Ligorio, una persona santa debe orar, debe confesarse por lo menos cada 8 días, porque tiene una conciencia clara de su pecado. Cuando tu confesión se aleja de esto lo va a decir San Alfonso María de Ligorio en Introducción a la Vida Devota. Cuando tu vida se aleja de esa confesión que debes hacer semanal, es porque no tienes conciencia, la vas oscureciendo, se va encalleciendo la conciencia, se va llenando de sombras y pensamos, cayendo en la argucia y confusión del mal espíritu, pensamos que sí, somos pecadores, pero no tanto. Si fuera este profeta, va a decir Simón el fariseo. Palabras despectivas. El que sentía por una admiración por Jesús se ha desilusionado. Porque estas palabras, estos gestos de Jesús, él lo había de alguna manera maximizado. Pero ahora encuentra que este hombre se deja tocar por una mujer pecadora. Entonces por eso dice, si este hermanito, esta hermanita, así nos referimos. Si este fuera un profeta. Palabras despectivas que muestran una actitud que conlleva un sentimiento de superioridad. A veces nos sentimos superiores. Yo un día en una clase de teología, había un padrecito que estaba dictando la clase, profesor, y un amigo levantaba la mano a cada rato. Decía, sí, padre, porque esto es esto, esto es lo otro, esto es aquí, esto es allá. Otra vez levantaba la mano. Y yo le dije, hermano, ¿por qué no te callas?
Porque es antipático ver una persona que quiere lucir su conocimiento. O sea, si uno muestra conocimiento es para enseñar. Para eso es el conocimiento, para enseñar a los hermanos, para animarlos a crecer, para corregir, dice San Pablo, para arguir, ¿no? Para educar en la fe. Entonces, tú lo que estás haciendo es simplemente diciendo al profesor, yo sé lo que usted está diciendo. Entonces, ese es un sentimiento de superioridad. ¿No? El profesor hace una pregunta, por ejemplo, a ver, ¿alguien de ustedes sabe cómo es esto? El tipo antipático levantaba la mano. Qué horrible, le decía, que siempre tú contestes. Es que seguro tú no sabes la respuesta. Lo sé, hermano, lo sé. Pero hay que dar oportunidad a otros hermanos a que también respondan. Porque a lo mejor su contestación va a significar que el profesor haga una ampliación de su explicación y todos sacamos provecho. Pero hay gente así, que tiene un sentimiento de superioridad al de otros. Hay gente así. Todos vamos a la iglesia a escuchar a Jesús, mas no en todos la palabra cae con la misma hondura. Acuérdate la parábola del sembrador. Algunos caen en la superficie, otros caen entre abrojos, otro entre piedras, y solamente un número muy pequeño tienen hondura para dejar que la palabra los penetre, los interpele y llegue ahí, como dice la carta de los Hebreos, a la unión entre el espíritu y el alma, ¿no? Pensamos que lo que hacemos por dentro no es tan grave como lo que hacemos por fuera. Si tú piensas, por ejemplo, si analizas la parábola del hijo pródigo, en realidad no hay un solo hijo pródigo. Pródigo significa que haber malgastado la vida. Si tú analizas la parábola, el padre está fuera de casa, o perdón, el padre está en la casa esperando a que regrese el hijo menor, que se ha perdido, pero que también regrese ¿quién? El hermano mayor que está trabajando. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú te fijas, cuando regrese el hermano mayor, que ahí es en donde encajamos más nosotros, porque probablemente ya no somos el hijo pródigo, encajamos más en la figura del hermano mayor. El hermano mayor no quiere entrar a la casa porque tiene de pronto una actitud de envidia, porque el padre es bueno con el que se porta mal. ¿No? ¿Por qué el padre es bueno con el que se porta mal? Como un día una señora me hizo una pregunta, ¿no? Me dijo, hermano, ¿por qué le va mal a los que no buscan por qué les va bien a los que no buscan a Dios? Deje de envidiar la suerte de otros, le dije. Hacerse esa pregunta significa que estás envidiando a otros. Significa que estás mirando lo que el otro no tiene y no puede ser contenta con lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, el hermano mayor, si tú te fijas bien, él qué es lo que dice, ese hijo tuyo, pero es tu hermano. O sea, no tienes vínculo, claro que tienes, pero ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero, se ha devorado tu hacienda con prostitutas. Mira cómo señala su pecado. Pero él no quiere ver que es envidioso, no quiere ver que es soberbio, no quiere ver que es un resentido y no quiere ver que es vengativo. No lo quiere ver. Su pecado queda en el foro interno, el de su hermano en foro externo. Por eso a veces pensamos que lo que hacemos por dentro no es tan grave como lo que hacemos por fuera. Es decir, pensamos, por ejemplo, el adúltero merece más sanción y más castigo que yo que soy criticón, ¿no? Una prostituta, ojalá que Dios la salve, a diferencia de mí que de pronto soy soberbio. Entonces, ambos son pecados que nos pueden llevar al infierno. Ambos entrañan maldad, ¿no? Entonces, este pasaje del Hijo Pródigo nos muestra que hay gente que se pierde fuera de la iglesia, pero hay otros que dentro de la iglesia están perdidos, que pueden escuchar la palabra de Jesús, pero no entran en sus corazones y no se convierten. Entonces, estamos más preocupados en que el padre párroco nos vea como correctos. Y permíteme decirte, pero tengo muchos amigos sacerdotes, muchos amigos párrocos, trabajamos en más de 6 diócesis de Lima. Tengo muchos amigos párrocos.
y siempre encuentro al hermanito, perdóname, adulador, ¿no? Padrecito, padrecito, al hermanito adulador, porque espera algo, ¿no? A lo mejor ser bien visto por el párroco, tener un trato distintivo, pero siempre encuentro al hermanito adulador en las parroquias, ¿no? Encuentro a los hermanitos que quieren ser los correctos, ¿no? Entonces estamos más preocupados en que nos vea bien el párroco, en que nos vea bien la hermanita responsable de este grupo de adoradores, en vez de que nos vea bien Jesús. Entonces queremos portarnos bien para el ojo del que gobierna, del que dirige, pero al ojo de Jesús no somos sinceros con él. Hermanos, nuestro pecado lo ve Jesús, aunque no lo sepa el párroco, aunque pueda ser, porque así somos los pecadores, que por vergüenza de que el párroco me sepa mi pecado, me confieso en otra parroquia, ¿no? Para que el padrecito no diga, pucha, que este siempre se confiese lo mismo, voy a otra parroquia. Pero, escúchame bien, Jesús sabe y ve tu pecado, el que está en el foro interno, el que tú piensas que no es tan grave como el de la prostitución, como el del aborto, como el del adulterio, como el del homosexualismo. Jesús ve la soberbia, la crítica, la vanidad, la arrogancia, la altanería. Entonces nuestro pecado lo ve Jesús, y aunque los demás no lo vean, Él sí sabe realmente quiénes somos. Jesús ve y escucha esa odiosa actitud de sentirnos mejor que otros porque oramos, porque tenemos tiempo en la iglesia, porque pertenecemos a un grupo tanto tiempo. A veces a mí la gente se me acerca y me dice, hermano, ¿y qué carisma tienes tú? Porque yo tengo este carisma, este carisma, este carisma. Un día se me acercó una persona en el interior del país después que hice una jornada de sanación y me dijo esta persona, yo tengo tu mismo carisma. Qué bien, le dije. Después estaba en otro lugar, hermano, yo tengo tu mismo carisma. Gloria a Dios, le dije. Un día terminé de predicar en un sitio, uy, hermano, hubiera tocado esta parte del catecismo, hubiera tocado esta frase de tal santo. Gloria a Dios, hermano, muchas gracias. Entonces hay gente así, que tienen esa odiosa actitud de sentirse mejor que otros porque han recibido alguna gracia divina. Y es más, o sea, probablemente por ignorancia no sepan que no es que nosotros tengamos un carisma, porque no es como la sácara potestas de un sacerdote. El sacerdote no va a dejar de ser sacerdote hasta que se muera. Nosotros somos utilizados por Dios en ese carisma cuando Él le dé la gana. Y a veces no le da la gana. O sea, cuando Él quiere, se da. Y cuando quiere, no. Entonces, no siempre uno, si hoy tiene carisma de sanación, no siempre lo va a tener. Si hoy día tiene carisma de liberación, no siempre lo va a tener. No es lo mismo que los sacerdotes. Los laicos tenemos otra realidad, ¿no? Y la pertenencia y permanencia de esos carismas va a depender de nuestra santidad. En cambio, en los sacerdotes, ellos reciben un poder sagrado que imprime una huella indeleble en el alma, ¿no? Sacra potestas. Entonces, Jesús ve, repito, esa odiosa actitud que a veces tenemos como Simón el fariseo de sentirnos mejor que otros porque oramos y oramos quizás mucho. Ve y escucha, atención, la crítica interior que tenemos hacia los demás. Ve eso, Jesús. La crítica interior que tienes hacia los demás. Va a decir en el versículo 40 al 43 lo siguiente. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Es decir, Simón está juzgando interiormente y Jesús todo lo ve, todo lo oye, le responde esa mala actitud que tiene. Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos.
¿quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer? Pues bien, el fariseo, el fariseo duda que Jesús fuese un profeta. Si fuese un profeta, sabría la clase de mujer que le está tocando. Jesús, en este texto, le va a mostrar que no solamente es un profeta, no solamente él puede leer el corazón de los hombres, sino que también puede perdonar nuestros pecados. Esto es importantísimo, ¿eh? Jesús, que lee nuestros corazones, perdona nuestros pecados. Entonces, este encuentro es precioso. El Señor se sirve de esta situación, de esta actitud de soberbia espiritual, porque la soberbia es uno de los pecados más cerca al espíritu. Hay otros pecados que quedan en la periferia, este es muy cercano al espíritu, ¿no? Como la envidia. Entonces, el Señor se sirve de esta situación de crítica interior, de soberbia espiritual, de Simón el fariseo para dar una enseñanza y a todos aquellos que tienen una mirada acusadora sobre otros. Es decir, esta enseñanza va a ser para todos los que Lucas nos dice la miraban diciendo es una pecadora pública. A veces somos como Simón, ocultamos nuestros pecados, ¿no? Mientras nosotros ocultamos nuestros pecados, mostramos y publicamos los pecados de otros. Esto es terrible, ¿no? Hace unos días hablaba con una mujer sobre la situación de su matrimonio y me señalaba todos los defectos, los pecados y la miseria de su marido. Yo le decía, ¿y usted se ha equivocado en algo en el matrimonio? Y seguía señalando, él es esto, hizo aquí con sus hijos. Qué terrible, ¿no? O sea, el marido nada más ha pecado, ella no. Ella no ha pecado. Y así somos. Mientras ocultamos nuestro pecado, publicamos el pecado de los demás. Así somos. La enseñanza de este ejemplo que va a poner Jesucristo es bien sencilla, ¿no? La primera parte es, todos somos deudores de Dios, tanto tú como yo, todos somos pecadores. Todos somos deudores de Dios, porque somos pecadores. Lo segundo, unos debemos más que otros, pero tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Eso lo sabe Jesús. Tú a lo mejor piensas que no debes tanto como debe tu marido. Tú a lo mejor piensas que no debes tanto como debe esa prostituta o ese homosexual o ese adúltero. Tú piensas que a lo mejor debes menos. El punto es que todos somos pecadores. A lo mejor unos debemos más que otros, eso solamente lo sabe Jesús. El punto es que el Señor nos perdona a todos. Y la verdad es que todos no tenemos con qué pagarle. Así tú piensas que hayas pecado poco, como un día una joven me dijo, ¿no? Hermano, yo no he llevado la vida que tú has llevado, yo no he tenido la vida que tú has tenido. Entonces, hermanito, yo no tengo, entonces, ¿de qué arrepentirme? Tú has llevado una mala vida. Yo le digo a la hermanita, eso es, hermana, porque tu mirada interior es muy pobre. Sor Faustina, en una de las presentaciones de Jesús, sintió esto, vanidad. Se presenta conmigo y a las otras no. Y el Señor le mostró que su alma estaba al punto de irse al infierno, si no era por un hilo de la misericordia de Cristo que la sostenía. ¿Cuántos aquí deben tener así su alma? Al borde de condenarse eternamente. Y solamente por un hilo de la misericordia somos sostenidos por la gran ignorancia que tenemos, la falta de conciencia de nuestra propia miseria. Pero la verdad es que tú y yo no tenemos cómo pagarle a Jesús el sacrificio de la cruz. Aquí viene la parte interesante.
No todos demostramos el mismo amor a Jesús porque no somos conscientes de nuestro pecado y de todo aquello que Jesús nos perdona. No todos tenemos ese grado de conciencia. Entonces, mira lo que el Señor le pregunta a Simón. Como no tenían para pagarle, le perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? ¿Quién de ellos le amará más? ¿Al que se le perdonó mucho o al que se le perdonó poco? Entonces, no todos demostramos el mismo amor en la vida espiritual hacia Jesús, porque no todos somos conscientes de nuestro pecado, de todo aquello que Jesús nos perdona, y esa falta de conciencia me hace seco en la demostración de mi afectividad hacia Jesús. Me hace poco demostrativo. Y la naturaleza del amor, por su propia naturaleza, el amor no puede ser supuesto. El amor necesita ser expuesto. Mi mujer no va a vivir suponiendo que yo la amo. Mis hijos no pueden vivir suponiendo que yo los amo. Mi mujer se tiene que sentir amada. Yo tengo que tener gestos de amor con ella, igual con mi hijo. Ahora, antes del tema, cuando hacíamos dormir a los niños, rezamos el Padre Nuestro, el Ave María, rezamos por ellos, y yo rezo abrazado y pongo a mi hijo en mi corazón y lo beso. Lo beso a mi niño y le doy amor, porque él no puede suponer que su padre lo ama. Él necesita la experiencia de ese amor filial. Tú no necesitas, tú no puedes suponer que Dios te ama. Por eso dice la Escritura, el Espíritu Santo ha sido derramado a vuestros corazones para confirmar el amor que Dios les tiene. Entonces, de la misma manera, Jesús no puede suponer que tú le amas. ¿Cómo tú le demuestras tu amor? Por eso digo, cuando tenemos falta de conciencia de que somos pecadores, pocos somos demostrativos en el amor. El fariseo invita a Jesús a su casa, a su vida, a compartir la vida con él, pero se olvida de los detalles. Va a decir el versículo 44 al 46. Y volviéndose hacia la mujer le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio me ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No me ungiste mi cabeza con aceite. Ella ungió mis pies con perfume. Al igual que el matrimonio que tiene muchos años, los detalles se van perdiendo. Y esos detalles con el que se ama, cuando se pierden, la relación deja de ser interesante. Deja de ser interesante. Yo quisiera que te preguntes cuán interesante es tu relación con Jesús. Quisiera que te preguntes, ¿dónde están tus gestos de amor con Él? Cuando no hay detalles en una relación de amor, el amor se termina volviéndose más una costumbre. Y así puede ser nuestra relación con Jesús, una costumbre. Versículo 47 de este texto, te pudiera decir más de este pasaje, pero he empezado un poquito tarde, hay mucho que decir, hasta todo un retiro sale de acá. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Este es el corazón de la enseñanza, la razón del comienzo de nuestra pobre reflexión. Aquí el amor aparece como una doble causa, en un primer momento como causa del perdón, y es a la vez fruto de haber
experimentado el perdón, fruto de haber vivenciado el perdón de Jesús. Es decir, esta es la dinámica que se nos presenta. Amor, perdón, amor. Porque Cristo me ama, me perdona. Y en gratitud por saberme perdonado, le demuestro mi amor. Es decir, solo cuando yo me siento perdonado soy capaz de demostrar amor. Los gestos de esta mujer demuestran un gran amor que le merece el perdón de sus faltas. ¿Quiénes son los que demuestran este amor? Aquellos que se saben perdonados, aquellos que saben que sus pecados son terribles, que sus pecados han herido a Cristo en la cruz, como va a predicar Pedro en Pentecostés. Estamos próximos a celebrarlo. Va a predicar diciéndole a la gente: ustedes han crucificado a Jesucristo. Y por eso es que la gente dice con el corazón compungido, le preguntan a Pedro: ¿qué debemos hacer? Jesús no ve como ven los hombres. No juzga al modo humano. El fariseo juzga a la mujer en su interior y Jesús, escucha bien, se la pone por ejemplo. Qué interesante esto. Como al fariseo de este texto, Jesús nos dice a nosotros: ¿ves a esta mujer? Es decir, Jesucristo quiere, y esto muestra Lucas, por eso no le interesa resaltar si es prostituta o no, quiere que miremos el juicio que se hacía sobre ella. Y Lucas muestra esta pregunta. Esta es una pregunta que Jesús te hace. ¿Ves a esta mujer? Y no nos habla de mirarla físicamente, sino, ¿estamos entendiendo la enseñanza de todo esto? ¿Ves a esta mujer, hermano? ¿Ves a esta mujer, hermana? Tú que eres adorador. La pregunta que continuaría sería: ¿te pareces a esta mujer que se sabe perdonada mucho por Jesús? ¿O te pareces al fariseo Simón, a quien se le perdonó poco? ¿Quién de los dos somos en este pasaje? Para responder si nos parecemos a la mujer o nos parecemos a Jesús, nos hacemos esta pregunta: ¿cuánto amor le demostramos a Jesús? ¿Cómo le demuestras tu amor a Jesucristo? Y aquí te cuento mi testimonio para ir cerrando la reflexión, porque ya nos está ganando el tiempo. Yo he sido alcohólico y fármaco dependiente, demandado por intento de homicidio. He sido un hombre que ha intentado 3 veces suicidarse, un hombre que ha tenido la vida desahuciada, una arritmia sístole ventricular izquierda, colapsado del riñón derecho, gastritis crónica, perforación del colon, interrupción de la sinapsis, pérdida de memoria a corto plazo. Por el consumo y la ingesta de alcohol estaba desahuciado, pasé por 2 psicólogos, psicoterapeuta y finalmente un psiquiatra que me da Tegretol de unos 3 miligramos y me fueron aumentando la dosis, que son pastillas que se le dan a personas que o tienen principio de epilepsia o a personas que son borderline. Entonces, yo estaba así desahuciado. Intenté cambiar, intenté dejar la vida que tenía, no pude. A mí me perdonó Jesús. Y no solo me perdonó, yo tuve una experiencia hermosa en un retiro en donde vi a Cristo crucificado por mis pecados, que me decía: vuelve a empezar, yo te doy una segunda oportunidad. Y bendito sea el nombre de Jesús. Esa experiencia me cambió la vida hace 25 años, que regresé a la Iglesia Católica. Y esa experiencia luego fue inundada, que en una Eucaristía dominical Jesús me sana del alcoholismo, de la farmacodependencia. Y mi terapia fue adorarlo todos los jueves en el Santísimo Sacramento. Yo nunca fui del grupo de los adoradores eucarísticos, sin embargo estuve en mi parroquia en el comienzo de la formación de este grupo, ¿no? Motivé
ese grupo, ¿no? Cuando fui misionero. Iba todos los jueves a adorar a Jesús y solamente los jueves. Y el hambre de Jesús me ganó. Entonces ya no podía solo los jueves, tenía que ser los viernes. Ya no solo los viernes, también los miércoles. Ya no solo los miércoles, también los lunes, los martes. Y a veces otros días que podía. Al frente de mi casa había un convento de las esclavas. Entonces tocaba la puerta y la superiora me dejaba entrar a hacer adoración. Y era una bendición pasar horas, horas adorando a Jesucristo. Entonces, esta experiencia que yo tuve de conversión y sobre todo esta experiencia de perdón de mis pecados, me ha hecho ser el hombre comprometido que soy ahora. El hombre comprometido que soy. Yo suelo hacer un montón de eventos. Hago eventos para jóvenes, eventos para adultos, hago eventos para matrimonios, doy cursos, doy talleres de sanación gratuitamente. Los lunes doy cursos de cómo oír la voz de Dios, cursos de oración mística. Este sábado me toca una charla de sanación para jóvenes. La semana pasada tuve para matrimonios. Hace 2 meses hice un retiro de sanación para más de 300 personas, todo gratuito. Y constantemente. Y no concibo mi vida si no es sirviendo a Jesús. Si no es sirviendo a Jesús. Por la deuda que siento como la Virgen, me he hecho esclavo. Porque en la época de nuestro Señor Jesucristo había 2 formas de ser esclavo. La primera, cuando uno caía en una desgracia espiritual y era vendido como esclavo, ¿no? Pero la otra era cuando yo no tengo para pagarle a alguien, me entrego como esclavo y me pongo a su servicio para pagar la deuda. Entonces, cuando uno se siente en deuda, uno sirve mucho, uno da mucho de sí. En mi movimiento hay hermanos más pecadores que otros. Conozco su vida, conozco su miseria. Hay una hermana que ha llevado una vida bien delante de Dios, como pecadora como yo, pero no al grado tan terrible en el que yo destruí mi vida. Y esta es una hermana que sirve mucho, muy entregada al servicio. Pero después tengo hermanos que han sido infieles, otros que han tenido situaciones de desgracia, para no citarlas y no escandalizar, que de pronto demuestran poco amor. Es decir, no es que Jesús perdone más a unos que a otros, nos perdona a todos. Simplemente que algunos no han tomado conciencia cuánto se les ha perdonado. Y el punto es, que es lo que habría que meditar, ¿cuánto amor le demuestras tú a Jesús, hermana? ¿Cuánto amor le demuestras tú a Jesús, hermano? ¿Cómo haces este servicio de la adoración? Cuando a mí me pidieron este tema, el corazón restaurado de un adorador, el Señor me mostraba este tema de la soberbia espiritual, este tema de la crítica interior, que a veces portamos como un terrible cáncer en el alma. Eso quiere sacar Jesús de nosotros, para que podamos verdaderamente ofrecerle nuestra adoración, para que nuestra alabanza realmente le sea grata. Porque como Simón el fariseo, podemos acercarnos a él por una gran simpatía, pero Cristo quiere que nos acerquemos como esta mujer pecadora, conscientes de nuestra miseria, conscientes de que se nos perdona mucho y que en ese estado de conciencia, sintiéndonos deudores, demostremos nuestro mucho amor. De ahí brota la adoración. La adoración brota de un hombre y de una mujer que en su corazón se saben pecadores perdonados. Si no, no brota la adoración.
a la adoración, los gestos de cariño, los gestos de amor que tiene esta mujer con Jesús, brotan de ese sentirse en deuda, ¿no? Como dice Jesús, por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. Cuánto amor mostramos tú a Jesús, es con lo que quisiera terminar esta reflexión, que es la pregunta inicial. ¿Cuánto amor le has demostrado hoy día a Jesús? Quisiera, antes de terminar, porque va a haber me dijeron por ahí si había alguien que a lo mejor quisiera hacer preguntas, yo encantado de contestar, pero como el tiempo nos está ganando, voy a hacer primero una oración por ustedes. Voy a pedirle al Señor para que nos conceda esta gracia. No sé tú, pero para llegar a ser como la mujer pecadora de este pasaje, tenemos que dejar de ser Simón el fariseo. Invocamos a la Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Jesús nos dice, ¿ves a esta mujer? Entré yo en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que abras nuestra conciencia y nos permitas ver, Señor, si demostramos mucho o poco amor. Y si en el amor que mostramos somos continuos. Porque el amor se demuestra en el detalle del día a día, en la constancia, en la perseverancia. Te pedimos, Espíritu Santo, que este grupo de hermanos y de hermanas que han sido llamados no en razón de su virtud, sino en razón de tu misericordia, porque a los que somos pecadores nos llamas a orar, para que por la oración se cierren las heridas de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a ser como esta mujer, a mostrarte mucho amor, a ser como esta mujer que al sentirnos impactados y conmovidos por tu palabra, con lágrimas, y a tus pies derramemos toda la gratitud por la deuda que tenemos contigo por haber perdonado nuestros pecados. Bendice, Señor Jesús, a este grupo y concédeles la gracia de un compromiso más fiel, de un amor más sincero, la gracia de no tener excusas en el alma como impedimento para no ejercer su vocación, su llamado. Que el Señor nos bendiga y los guarde, que el Señor Dios nuestro haga resplandecer sobre nosotros su rostro. En el día de nuestra angustia voltee su mirada y nos dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesús de Nazaret nos bendiga a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.